y podemos establecer ahí una relación más rápida. Eh, bueno, a diferencia de la cátedra anterior del profesor Luis, que estaba muy interesante, ahora vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir a la profundidad y al detalle del aprendizaje, ¿sí? Voy a intentar no ocupar fundamentos desde las neurociencias, pero tratar de llevarlos rápidamente a la práctica, sin marearnos mucho en lo que pueda ser la parte anatómica o neuroanatómica, que creo que a efectos de esto no tiene tanto sentido. Sin embargo, si quisieran profundizar en alguna de esas cosas, ustedes me preguntan y vamos profundizando, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces. La presentación de hoy tiene por nombre Neurociencia del Movimiento, base y dimensiones del aprendizaje motor. Vamos a enfocarnos en cómo se genera el aprendizaje, cómo podemos fortalecer nuestro aprendizaje en los distintos dojos o las distintas áreas en las que podemos estar enseñando artes marciales y cómo de una u otra forma podemos, tanto el aumento de la posibilidad del aprendizaje como la evaluación, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, ¿ok? Entonces, como ya le habían mostrado, o sea, ya nos comentaron, aquí les cuento un poquito de mis estudios. Soy kinesiólogo, como le habían dicho, máster en ciencia aplicada al movimiento de la cognición humana. Soy postitulado en biología al conocer, diplomado en neurociencia, educación, filosofía cognitiva. Mi especialidad es el área del rendimiento y de la rehabilitación deportiva, sobre todo en deportistas de artes marciales, ¿ya? Tengo una empresa que nos dedicamos fundamentalmente a eso. Actualmente también soy investigador en distintas universidades de acá del país, donde investigo el área de la cognición, sobre todo el dolor, ¿ya? Y aparte, obviamente, karateca, y por eso tuve la suerte de conocer al profesor Luis Vázquez, y hago Kyudokan, que es una escuela conocida, muy conocida por ustedes. Así que, bueno, comenzamos entonces. La idea entonces es con esta clase acercar la neurociencia al movimiento, a la práctica, al dojo, ¿sí? Vamos a llevar esto a un efecto rápido, ojalá, ¿sí? Entonces la primera pregunta sería, que yo la he escuchado mucho, que tiene que ver como nacimos para, no sé, para correr, nacimos para golpear, nacimos para una u otra cosa, que muchas veces uno la escucha sobre todo en ciencia, eh, y resulta que yo creo que hay un punto de vista súper relevante que hay que considerar, que tiene que ver que no necesariamente hemos nacido para algo. Nosotros tenemos un sistema nervioso que nos caracteriza de muchas otras especies y que si nosotros pensamos radicalmente qué es lo que nos entrega el sistema nervioso a diferencia de otras especies, los seres vivos que tienen sistema nervioso tienen la capacidad de moverse. Algunos piensan en la cognición, en pensar, distintas cosas. Sin embargo, lo único que sabemos realmente que aporta el sistema nervioso de un sistema vivo a un sistema no vivo o a un sistema vivo sin sistema nervioso es la capacidad de moverse. Y que es particularmente lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros fortalecemos en las distintas personas y con distintos objetivos. Entonces, esta idea de movimiento, que es la base fundamental del sistema nervioso, ¿ya? Es el primer, el primer eslabón de la cadena de movimiento cuando yo quiero enseñar algo, ¿sí? Entonces, el movimiento como tal podrían ser patrones específicos de movimiento entre articulaciones y segmentos corporales, ¿ya? Por lo tanto, el movimiento es entre comillas, ese pequeño ladrillo, el cual vamos a poner uno sobre otro para construir algo más grande. Por lo tanto, nosotros podemos lograr un objetivo, cualquiera sea, por ejemplo, el de golpear un mahuachi, ¿cierto? Golpear a la cabeza con el pie. Golpear a la cabeza con el pie es nuestro objetivo. Nosotros lo podríamos lograr en base a infinidad de movimientos, esa misma técnica. Como por otra parte, un movimiento que puede ser la flexión de la cadera, por ejemplo, podría servirnos para múltiples objetivos también. Por lo tanto, el movimiento como tal, por sí solo, no es algo determinante en el ejercicio, sino que puede ser que muchos movimientos me lleven a lo mismo o que un movimiento me pueda servir para muchas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en el arte marcial, por ejemplo, en este caso los deportes de combate, nosotros pensamos que no estamos enseñando un movimiento porque sí, un movimiento
en la extensión de codo, en el caso ahora de un tsuki, por ejemplo, de un golpe de puño, de un recto derecho, sino que este no es solo el movimiento, sino que tiene un objetivo. Entonces, para lograr esa tarea, que el objetivo sería, pues, en este caso, puño a la cara, ¿cierto? Nosotros buscamos distintos movimientos los cuales nos puedan servir para llegar a esa tarea. Cuando estos movimientos están englobados en un objetivo, entonces cambia el nombre. Ya no se llaman movimientos por sí, sino que se va a llamar destreza. Es una destreza motora. ¿Y por qué es relevante considerar esto? Porque en la medida que nosotros entendemos la diferencia entre movimientos, destrezas y habilidades, entonces podemos, en el momento de la evaluación del gesto de alguien, de la evaluación del rendimiento de alguien, poder desglosar y entonces entender cuáles son las fases o cuáles son las partes del movimiento, cuáles son las partes del gesto que yo necesito reforzar. La destreza tiene que ver con estos movimientos, pero que están imbuidos de una tarea, de un objetivo. Entonces los movimientos son las partes de la destreza motora. Yo construyo una destreza a través de movimientos en base a un objetivo. Por lo tanto, las destrezas tienen ciertas características que tienen que ver con una meta objetivo, que es la más básica, ¿cierto? Siempre una destreza se realiza de forma voluntaria. Por lo tanto, si hay cosas dentro de la técnica de una persona cuando está ejecutando algún movimiento, que no son parte como tal de la técnica, ¿cierto? Que no son parte y que simplemente lo que genera es la disminución de la eficiencia de eso, no las podemos llamar que son parte de la destreza, no podemos llamarlas en sí destreza motora, ¿sí? Requieren siempre el movimiento de las articulaciones para llamarlas destrezas motoras, ¿sí? Y las destrezas particularmente deben ser aprendidas. Uno no nace sabiendo el nombre ni cómo se hace un golpe de puño, ¿sí? Siempre las destrezas son aprendidas. Y los factores que van a influir en la realización de esta destreza son las características personales, ¿sí? Por otra parte, el entorno, lo que está alrededor de esta persona, y por otra parte, la destreza como tal, qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Entre las características personales podemos, entre solo los que estamos acá, sabemos que a ninguno de nosotros nos va a salir de la misma forma un golpe de puño, porque tenemos una anatomía distinta, una historia distinta, un devenir emocional distinto, ¿cierto? Que de una u otra forma va a hacer que nuestra técnica, nuestra ejecución, tenga características inigualables, inimitables incluso. Entonces, cuando pensamos en una destreza, ¿cierto? En este caso, ahí abajito tenemos a un competidor de karate deportivo, ¿cierto? Esta destreza que era golpear el abdomen del oponente con el pie, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esta es efectivamente una destreza y la podríamos descomponer en movimientos como una separación de la cadera, como una flexión de la cadera, una extensión de la rodilla, un cambio de balance o cambio de peso en las posiciones del cuerpo, etcétera. Y y si miramos las otras fotos, nos vamos a ver que son destrezas muy distintas y que podríamos separarlas en distintos movimientos y de esa forma tener herramientas de análisis para poder hacer con ese análisis lo que consideren conveniente, ¿sí? Existen muchos tipos de destrezas, ¿ya? Simplemente les voy a decir las más comunes, que yo creo que ya todos las conocen, que son las destrezas motoras gruesas y finas, ¿cierto? Cuando ocupo muchos músculos y finos cuando ocupo muy poquitos músculos y son cosas de una coordinación más compleja, ¿cierto? Un ejemplo de motora gruesa puede ser lanzar algo, golpear un suki, por ejemplo, y un ejemplo de una destreza motora fina puede ser percibir no sé si aquí hay todos alguna vez han hecho ejercicios de kakie, que son de sensibilidad dentro del karate, ¿cierto? Ya pasan a ser más finos, ¿cierto? Te necesito un detalle, una percepción un poquito más compleja. Perfecto. Entonces, también tenemos destrezas motoras continuas o discretas. Las continuas puede ser caminar, no para, ¿cierto? No sé, yo eh, podría determinar arbitrariamente un punto de inicio porque siempre es un movimiento cíclico, ¿sí? O las discretas que tienen un punto de inicio y un punto de término como el sub, ¿cierto? Nace y luego termina el momento del impacto, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya sabemos la idea general. Tenemos movimientos y tenemos destrezas, hay tipos de destrezas. Pero ahora, ¿qué determina que una destreza
sea realizada con éxito, ¿sí? ¿O por qué? Si nosotros, todos los que estamos acá en este curso en este momento, nos enseñan una técnica, ¿por qué a todos nos va a salir de distintas formas? ¿Ya? Sin considerar, por ejemplo, la anatomía. ¿Cuál va a ser las diferencias más específicas que van a hacer que nosotros tengamos diferencias de rendimiento, diferencias de ejecución? Entonces, ahí es donde tenemos el tercer concepto necesario para poder hablar de neurociencias del movimiento, ¿cierto? Que es el concepto de habilidad. Tenemos movimiento, tenemos destreza y ahora existe el concepto de habilidad. ¿De qué se trata? La habilidad es el rasgo o capacidad general de un individuo que es determinante del potencial de logro, determina el potencial de logro de una persona para el desempeño de destrezas motoras. O sea, es finalmente es aquella cosa que de una u otra forma nos permite predecir la capacidad de una persona de lograr algo, ¿sí? Entonces, obviamente hay un montón de habilidades que van a ser determinantes en el desarrollo de una destreza motora. Por ejemplo, en esta foto, ustedes pueden ver un nivel de movilidad de cadera increíble, ¿sí? Hay mucha gente que desde su nacimiento o por distintos motivos no tiene una movilidad de cadera de este nivel. Entonces va a tener ciertas habilidades que pueden ser entrenadas, sí, pero ciertas habilidades que van a ser menores respecto a otro que sí las tenga para el desarrollo de esta destreza, que sería la generación de esta posición, por ejemplo. Entonces, también tenemos tipos de habilidades, ¿sí? En general, hablamos de habilidades motoras perceptivas y de competencia física. En las perceptivas, control de la precisión, destreza manual, velocidad del movimiento del brazo, velocidad de muñeca, la puntería, por ejemplo, el tiempo de reacción, orientación de la respuesta, coordinación de múltiples miembros. Esas son habilidades motoras que se llaman perceptivas según McGill desde 2017 y que esta es una definición que ya lleva muchos años, pero que sigue tomando y teniendo mucha fuerza dentro de la neurociencia actual. Y por otro lado tenemos las habilidades de competencia física. Las habilidades de competencia física tienen que ver con la capacidad de hacer algo, ¿cierto? Por eso es la competencia física. Fuerza estática, fuerza dinámica, fuerza explosiva, que son las que generalmente realizan en el entrenamiento los coach, ¿cierto? No los técnicos, sino el coach deportivo, el entrenador deportivo, ¿cierto? Que se preocupa de aumentar la fuerza explosiva, de aumentar la fuerza dinámica de un atleta, etcétera. Entonces, estas habilidades de competencia física van a ser determinantes del éxito de la destreza. Si yo me doy cuenta que no estoy saliendo, por ejemplo, rápido con una patada, entonces yo sé que a lo mejor falta consolidar, por ejemplo, la fuerza dinámica o la flexibilidad dinámica de esta persona para poder sumar eh, las distintas habilidades al desarrollo de la destreza. ¿Existen más habilidades? Sí, el balance estático, dinámico, por ejemplo, la sincronización, la agudeza visual, coordinación ojo-mano-pie, sincronización interna y sincronización externa, que esto es muy importante en las artes marciales, que son habilidades que se entrenan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la capacidad de sincronizar y poder generar movimientos de esquive, por ejemplo, tenemos los, la- los movimientos de respuesta, todo eso va a tener que ver con la sincronización interna, ¿sí? Y con la sincronización interna, ver dónde viene la mano para generar el movimiento y eventualmente entrar de nuevo en la guardia del otro. Esas son habilidades, por lo tanto, y son entrenables de cierta forma separadas. Por lo tanto, ahora yo ya tengo tres cosas. Tengo el movimiento como el gesto específico que se encadena. Tengo la destreza, ¿cierto? Que sería ese movimiento grande con un objetivo, que finalmente es lo que entrenamos. Y tengo las habilidades, por otra parte, que son aquello que construye la destreza. Aquello que si yo entreno, eventualmente puedo mejorar, ¿sí? Si yo la sé reconocer, yo me puedo dar cuenta que a lo mejor esta persona no logra, no sé, entrar una buena técnica de golpe de recto derecho, porque eventualmente lo que falta es timing. No es velocidad, no es fuerza, no, es timing. Entonces, cuando yo comprendo las habilidades, yo las puedo separar y desarrollar. Entonces, si yo ya tengo estas tres,
nosotros vamos a ver que dentro de que sería como mi primer tips práctico a la hora del dojo, sería, ok, ¿cómo empezamos a entrenar? ¿Cómo se comienza este mundo de la práctica de las artes marciales, de los deportes de combate? Hay muchos deportes de combate que cuando tú entras a la primera clase, te pones los guantes y vamos a pelear, ¿sí? Y comienza tu travesía por el deporte. Hay muchos otros que cuando tú entras, lo que hacen es te paras y comienzas a revisar rápidamente la técnica específica del golpe, sin siquiera haber dado un golpe, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cuál es la forma correcta? ¿Sí? ¿Cuál eventualmente me puede generar una mejor, ser más efectivo, ¿cierto? Mejor rendimiento, más aprendizaje. ¿Qué es lo que se sabe actualmente? Sabemos que la primera fase de la realización de una destreza es comprender el objetivo, ¿sí? Si el objetivo no está claro, para qué sirve, cómo funciona y cómo se ejecuta, en qué contexto, etcétera, entonces el aprendizaje es mucho más lento si yo empiezo a enseñar el detalle técnico desde el inicio, ¿sí? Eso estamos hablando de la generalidad del aprendizaje motor. Yo tengo que enseñar, porque al parecer, en cuanto a la evidencia, es mucho más rápido y genera mejores efectos cuando yo enseño en primera instancia qué estamos haciendo y para qué, no cómo, ¿sí? Luego viene de comprender el objetivo, es descubrir el movimiento para lograr el objetivo. Entonces yo ya empiezo a entender que si golpeo así es mejor que si golpeo de la otra forma, por ejemplo. Y finalmente, dentro de este proceso viene refinar el movimiento, ¿sí? Yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero creo que hay muchas escuelas que hacen este pasaje al revés, ¿sí? Muchos lo hemos vivido, yo también lo he vivido, pero se pasa al revés, ¿sí? Entonces, esto sería el primer tips. Vamos desde el objetivo hacia el detalle. Y técnicamente y a nivel de evidencia, esto nos ha demostrado que tiene mejores resultados, ¿sí? Muy bien. Esa es la primera idea. No sé si alguien tiene una duda respecto a la idea o si voy hablando muy rápido. Yo sé que los chilenos hablamos rápido. Entonces, si alguien tiene una duda, me avisa y vamos desarrollando. O si no, sigo nomás. ¿Seguimos nomás? Muy bien. Entonces, un segundito. Muy claro, todo dicen ahí. Perfecto. Se me perdió la pantalla de... ¿Le saqué la pantalla, disculpen, o no? ¿O estoy No, no, compartiendo? está presente la pantalla. Donde dice Perfecto, logro de una destreza. perfecto. A mí se me salió, disculpen. ¿Cómo la vuelvo a poner esto? Tum, y ahí está. Ahí la encontré. Disculpen. Muy bien. Entonces, el logro de una destreza, que es lo que estamos hablando, va a ser el resultado de toda esta interacción, ¿cierto? Vamos a evitar meternos en la profundidad de lo que es el sistema sensorio-motor, el sistema nervioso y enfoques de control motor, etcétera, sino que nos vamos a quedar en las ideas generales, ¿ya? Va, no puedo. Disculpen, voy a tener que dejar de compartir porque se salió y comparto nuevamente. Muy bien, seguimos entonces. Existen varias teorías de control motor. Obviamente no las vamos a hablar, pero ¿qué es lo relevante de las teorías de control motor y que creo que pueden darnos muchas herramientas a nosotros los que estamos haciendo clases? Que es que las teorías de control motor, o sea, al saber cómo actualmente se explica el movimiento y el aprendizaje, nos permite entender y explicar al que está aprendiendo. Y ya sabemos que cuando el que está aprendiendo conoce el objetivo, todo es más rápido. Entonces tiene mucho sentido que uno sepa cómo ocurren las cosas, ¿sí? Porque aparte de eso, nos permite aumentar el rendimiento de las destrezas motoras, que es fundamental, ¿cierto? Pero por otro lado, como docentes del área motriz, implica identificar problemas de desempeño, desarrollar estrategias de intervención y finalmente evaluar, ¿sí? Entonces, por eso es la relevancia de cómo ocurre esto, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Entonces,
el cómo se organiza el movimiento, el cómo se controla el movimiento, yo los invito a descubrirlo. Sin embargo, hoy día no nos podemos meter tan ahí porque si no, no, sería una clase de 4 horas, así que mejor la dejamos para otro momento. Pero bueno, sigamos entonces porque ahora vamos a ir a la parte cognitiva. Entonces, si ustedes se fijan, yo les puse esta imagen porque hay dos personas jugando básquet. Hay un niño y está LeBron, ¿sí? Todos conocen al señor LeBron. Fíjense, por favor, la mirada de estas dos personas, ¿sí? Entonces, nosotros como profesores, ¿qué es lo primero que pensamos de esta imagen? Y si en algún momento nosotros, o si a ustedes se les ocurre alguna corrección que eventualmente quisieran hacer. Si alguno me responde, sería genial. ¿Qué es lo que es la diferencia que ven acá en cuanto a visión, visión de juego, etcétera? El niño está mirando la pelota, pero bueno, supongo que está aprendiendo a picarla. Claro, sí, perfecto. Lucas, muchas gracias. Y te pregunto de vuelta, ¿por qué mirar a la pelota? Yo sé, Porque todavía quizá no tiene digamos, no tiene interiorizada la coordinación del rebote de la pelota con el movimiento de su mano, entonces necesita verla para seguir su movimiento. perfecto, excelente. Y una siguiente pregunta, por favor, Lucas. ¿Tú crees, cómo le llamarías a esto, a este gesto de mantener la visión en la pelota? ¿Le llamarías, no sé, memoria? ¿Le llamarías, no sé, atención? ¿Le llamarías capacidad visual? ¿Cómo llamarías a este gesto? Atención, Atención. Perfecto. sí, Muchas gracias, Lucas. no hay problema. Yo creo que esto es algo que todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la atención de estas personas? ¿Sí? Es fundamental entender dónde está la atención porque la atención está influenciando directamente el aprendizaje, ¿sí? Si ustedes se fijan, LeBron mira su escenario de juego sin perder el balón y este chico está totalmente concentrado en el balón, ¿sí? Entonces uno podría decirle, oye, mira hacia adelante, levanta la mirada, quita la atención del balón. Entonces la pregunta sería, ¿eso sería una buena indicación? ¿Sí? Entonces, eso depende del estado de aprendizaje que lleva esta persona. Para comprender esto, vamos a ver qué es la atención. Entonces, la atención es el proceso que permite la selección de estímulos. Elegimos el estímulo para poder plasmar todas nuestras estrategias de acción para poder solucionar un problema o sostener una situación. ¿Sí? En el desempeño humano, características asociadas con la conciencia, la percepción y el esfuerzo cognitivo, en relación con el desempeño de las destrezas, desarrollan la atención. Entonces la atención tiene que ver con todo el desarrollo cognitivo y motor. Tiene que ver con dónde la persona en su complejidad está situada al momento de la práctica. ¿Sí? La atención tiene ciertas características que nosotros no debemos obviar al momento de enseñar, que es la capacidad de atención de una persona. O sea, ya el nombre capacidad nos está diciendo algo. El foco de atención de una persona y el concepto de automaticidad. ¿Sí? Entonces, la capacidad limitada de la atención. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos unos recursos emocionales que están aquí y que son, por ejemplo, vamos a ponerle un número, que son 10 fichas de atención. Entonces, cuando yo tengo una tarea compleja, mis 10 fichas de atención van a esa tarea. ¡Tum! ¿Puedo atender otra cosa? No puedo atender otra cosa. ¿Sí? Es una capacidad limitada. Para entender esta idea, piensen que toda la capacidad de atención es este circulito azul, ¿sí? Que está en el centro. Todo lo que está afuera, amarillo, ¿sí? Son los estímulos del ambiente. Estímulos del ambiente, ¿sí? Perfecto. Entonces, imaginemos este niñito que está jugando y que mira la pelota. Entonces, la capacidad mental o cognitiva, la capacidad atencional cognitiva, ¿sí? Que es la parte azul, estaría casi completamente dispuesta en ese balón, ¿sí?
Sin embargo, el LeBron, esta especie como de ojo que hay al medio blanco que dice reserva atencional, se empezaría a agrandar, ¿sí? Para ir utilizando la mayor cantidad o el mayor espacio azul. ¿Por qué? Porque LeBron requiere de muy poca atención para sostener un bote, para sostener un dribbling, por ejemplo. Entonces su reserva atencional es grandísima. Él puede estar pensando en lo que va a pasar y en lo que pasó, porque su reserva de atención, gracias a la práctica, le permite hacer eso. Por lo tanto, cuando yo estoy enseñando, yo tengo que saber cuándo una persona puede hacer dos, tres o cuatro cosas, ¿sí? Porque si es nueva en una o ya le demanda mucha capacidad o demanda atencional o demanda cognitiva, entonces me estoy enfrentando a una situación compleja. No puedo agregar más información, no puedo agregar más información, o si no, lo que estoy haciendo es dificultar el proceso de aprendizaje. Por otra parte, la atención tiene focos. Lo puedo pensar en el ancho, puedo tener una atención amplia como LeBron que mira el campo de juego, o una atención que está muy, muy dirigida, como el niño al balón. Y por otro lado, la dirección de la atención. Yo puedo estar enfocado hacia lo que está pasando afuera o lo que está pasando dentro. Yo que practico karate, por ejemplo, se habla muchas veces de la atención o el foco de atención interno, que tiene que ver con sentir lo que estás haciendo, sentirte, sentir cómo tus pies se mueven, cómo tus glúteos afirman la cadera, cómo se rota tu cuerpo, sentir cómo se gira la mano. Ese es el foco de atención interno versus un foco de atención externo, ¿sí? Entonces tenemos el ancho, ¿sí? Como mirar un campo de juego o enfocarse en un balón, y la dirección. Me enfoco en lo que está afuera o me enfoco en lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Ok? La atención tiene tres formas existe de tres formas, al menos lo que conocemos actualmente, ¿sí? Eh, Existe la atención en base a una red de alerta. Cuando algo me provoca la atención, yo presto atención literalmente. La red de orientación, hacia dónde enfoco mis gestos, toda mi destreza, etcétera. Y por otro lado, la atención para el control ejecutivo. ¿Qué tan atentos están ustedes en esta clase para poder, por ejemplo, entender la línea o la continuidad teórica que vamos haciendo? ¿Sí? Ojo, que cuando una persona está en una red de alerta, se prende su foco de atención de alerta, entonces eso aumenta la capacidad de orientación de una persona. Imagínense que ustedes, no sé, lo muerde un perro. Entonces la capacidad que tienen después de esa alerta de correr y saltar un muro y etcétera es altísima. Sin embargo, cuando la atención se dispara en la red de alerta, inhibe el control ejecutivo. Tenemos menos capacidades de pensar, menos capacidad de tomar decisiones, menos flexibilidad cognitiva, por ejemplo. ¿Sí? Red de alerta, vigilancia y sensibilidad a los estímulos, ¿sí? Que yo esté atento. Una red de alerta es cuando yo estoy peleando, por ejemplo, estoy en un combate. La red de orientación, que tiene que ver dónde estoy en el espacio, ¿sí? Y atender a los estímulos, como por ejemplo tratar de no salirme del tatami, tratar de no golpearme contra la reja si estoy haciendo MMA, tratar de no salir del círculo si estoy haciendo lucha, por ejemplo, etcétera. Y la red ejecutiva, que es, tengo que elegir, detectar, hacer conscientes estímulos, tomar decisiones, etcétera. ¿Sí? Esas son las tres formas de la atención. ¿Ya? Entonces, si mi red de alerta es muy altísima, es muy, muy alta, siempre va a inhibir la red ejecutiva. Si mi red de alerta es muy alta, voy a favorecer la red de orientación. ¿Sí? Esa es una idea general. Entonces, ya que sabemos de qué se trata la atención en modos generales, yo sé que si yo reto a uno de los chicos a los cuales estoy enseñando, su red de alerta se dispara. Entonces la capacidad que él va a tener para generar un desarrollo cognitivo o tomar conciencia de su error es menor, por ejemplo. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero es menor. No puedo esperar que saque una conclusión tremenda si es que yo lo estoy retando muy fuerte. ¿Sí?
Ahora, por otra parte, la atención tiene que ver con la recepción de estímulos. Y existen muchos tipos de estímulos y ya sabemos que es limitada. Hay un modelo, que es un modelo, que es un modelo viejo, pero que se sostiene en el tiempo también, que es el modelo de 4D de recursos múltiples. Aquí lo dibujo más fácil. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo les voy a pasar esta PPT para que después ustedes puedan hacer lo que quieran con ella. ¿Ya? Dice modalidades perceptivas. Tenemos dos modalidades principalmente en el caso de los focos de atención: visual y auditivo. ¿Sí? Visual y auditivo. Fíjense que la visual que está en el espacio puede ser un símbolo, como un disco pare o como un puño que viene hacia mí. ¿Sí? Por otra parte, la visual de texto, que es que yo vea un texto que está al frente. ¿Sí? Yo sé que si las modalidades perceptivas compiten entre sí, entonces la capacidad que va a tener esta persona de atender al estímulo es menor. Le muestro la otra. Auditivo, espacial, como una alarma que suena lejos, o como el coach que me está, no, como el coach, como el público que está gritando. Auditivo de voz, que tiene que ver con lo verbal, ¿sí? Si habemos dos coach gritándole desde afuera a un chico que está peleando, estoy trabajando en la misma modalidad perceptiva, que sería auditivo verbal. Por lo tanto, la capacidad de atención de esta persona disminuye, ¿sí? En cambio, yo podría decirle a través de símbolos y estimulación verbal, entonces yo sé que estoy ocupando modalidades perceptivas distintas y por lo tanto la posibilidad de este chico que está peleando es más alta de poder entender lo que estamos haciendo, o esta idea, esta comunicación. ¿Se entiende? Cuando las modalidades perceptivas se superponen, entramos a un conflicto en el que la persona puede elegir una y de mala forma. Es difícil que la comprenda. ¿Ok? Si las modalidades perceptivas están separadas, como que yo le hago un símbolo con la mano y le digo, no sé, esto es, no sé, una patada, y por otro lado le digo, retrocede, retrocede, y le hago esto, él puede entender. Pero si dos personas hablan, muy complejo. No sé si se entiende esa idea. Muy bien. Entonces, estos recursos que yo les digo, que tienen que ver con la capacidad de atención, ¿sí? Se van a meter en todo este espacio que tiene que ver con el desarrollo de la respuesta motora, ¿sí? Viene el estímulo acá, fíjense. Y mi recurso, en este caso mi recurso visual, por ejemplo, mi recurso visual de texto, va a influir tanto en la percepción, en que yo lo perciba, ¿sí? Como en mi capacidad de recordar eso y hacer uso. Eso es la memoria de trabajo, recordar y hacer uso en el momento, ¿sí? Entonces yo percibo y el recurso me permite percibir aquel estímulo. Por otra parte, después cuando yo analizo esa situación y paso al estado de la cognición, los mismos recursos, si yo hice una buena distribución de los recursos como coach, como entrenador, entonces es más probable que estos recursos me permitan la generación de unas buenas respuestas. Entonces, el modelo de atención es fundamental cuando nosotros queremos enseñar algo, tanto como para cuando queremos dar una instrucción. Si yo distribuyo bien, es mucho más probable que se haga o que se aprenda lo que estamos buscando. ¿Ok? Último concepto grande es la memoria. La memoria es la facultad de retener y recordar experiencias. Yo creo que eso ahí todos lo saben. Y que gracias al aprendizaje, que es cuando retenemos la experiencia, después eventualmente se puede recordar. ¿Sí? Este es el modelo clásico de Baddeley, que también actualmente es el modelo que más se desarrolla. Tiene muchas variables y esto es lo más sencillo, pero esta es la idea general. Memoria de corto plazo, memoria de trabajo, que pasa a ser memoria de largo plazo cuando yo lo entreno mucho, y eso me permite la acción, ¿sí? Ese es el modelo clásico. La memoria de trabajo es cuando yo a alguien le digo algo y es capaz de retenerlo por un corto tiempo y hacer uso de eso, ¿ok?
Entonces, bueno, la memoria tiene un montón de espacio en nuestro cerebro, en los que eventualmente está como, entre comillas, situada, ¿cierto? Sobre todo en el lóbulo temporal medial, que es la memoria declarativa, la memoria de los hechos, que lo que yo me acuerdo, no sé, yo sé cómo me llamo, etcétera. Pero para nuestro caso, por ejemplo, el condicionamiento que lo ocupamos mucho está en espacios más asociados a la emoción, por ejemplo. La memoria procedural, que son la de los movimientos, están los núcleos de la base, en el estriado, etcétera. Eh, ¿Cuál es la relevancia de saber esto? En general no es tanta, a menos que a uno le guste investigar. Lo que sí es importante es saber cómo funciona la memoria, ¿sí? Tengo memoria de trabajo, ok. La memoria de trabajo, yo le doy un par de indicaciones a la persona para que aprenda y esta persona las retiene y las utiliza, las ejecuta, ¿sí? Eso me va a permitir una consolidación de la memoria, sobre todo en el sueño. Ojo, los tiempos de sueño son fundamentales para la consolidación de la memoria. Y entonces me permite generar una consolidación de la memoria a largo plazo. Y entonces cuando se consolida, la memoria se inactiva hasta que yo la vuelva a ocupar para una memoria de largo, para que esta memoria de largo plazo esté en una fase activada. ¿Qué es lo bonito? Que ahí estas redes neuronales que se crean, cuando estaban inactivadas estaban rígidas, pero cuando yo vuelvo a trabajar, de nuevo se flexibilizan y está toda esta opción de, entre comillas, manipularlas o cambiarlas para poder generar una profundización del aprendizaje o un nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, seguimos. Vamos ahora, de ahora que tenemos la idea clara de atención y de memoria y destrezas, habilidades y movimiento, ya nos vamos a la última parte que tiene que ver con el aprendizaje como tal y todas las formas que tengamos de favorecer el aprendizaje. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? No, no, Sí, sí, estamos bien, está. perfecto. Tremendo. Perfecto, perfecto. Ya, vamos entonces, seguimos. Primera cosa, el aprender o el educar eh, en esta idea que estamos pensando nosotros, en la idea del dojo, en la idea de las artes marciales, del coach, requiere mínimo de dos personas, ¿cierto? Que es el maestro y el aprendiz, ¿sí? Esa es una idea que es genial por una parte, pero que nos puede generar un problema también, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, cuando nosotros queremos saber si alguien aprende o no aprende, siempre pensamos en, mira, antes no le salía bien este ejercicio y ahora sí le sale bien. O llega un chico nuevo al dojo y uno dice, uff, mira qué rápido aprendió, porque hace 10 minutos esto no le salía ni por si acaso y ahora le sale espectacular. Este tipo aprendió, increíble. Entonces, yo les cuento que eso no es aprendizaje, ¿sí? Eso es rendimiento o desempeño motor, ¿ok? Y es distinto al aprendizaje. El desempeño de una persona no es una correlación directa a lo que puede hacer el aprendizaje de una persona. O sea, yo puedo mejorar mi rendimiento, mi gesto, sin necesidad de haberlo aprendido. Y suena raro, ¿no? Suena súper raro, pero les cuento por qué. Porque el desempeño motor o el rendimiento motor es el acto de comportamiento de ejecutar una destreza, y ya sabemos que es una destreza, en un momento específico y en una situación específica. Ok, este chico llegó, yo le mostré cómo era y lo hizo. Excelente. ¿Mejoró su desempeño? 100%. ¿Aprendió? No. ¿Cuándo vamos a hablar de aprendizaje? Fíjense en la definición. Cambio en la capacidad de una persona para realizar una destreza debe inferirse de una mejora relativamente permanente en el rendimiento como resultado de la práctica y la experiencia. Entonces, cuando este aprendizaje se sostiene, es constante y robusto en el tiempo, yo digo, aprendió. Por lo tanto, el aprendizaje implica un proceso mucho más largo que lo que pueda yo demorar en una clase, en un seminario. Ahí nadie aprendió nada, entre comillas, a nivel motriz. Seguramente pueden entender
conceptos específicos. Sin embargo, el aprendizaje va a venir después si es que lo siguen practicando. ¿Ok? Entonces, yo podría tener un tremendo desempeño, como dice ahí en el Outcome 1, dice una performance motor maravillosa y con muy poca retención, sin duda, en una clase. Podría ser. Podría ser que estén relativamente iguales o podría ser que estoy aprendiendo un montón, pero mi desempeño bajó durante la clase. Fíjense ese detalle. Esas veces que cuando estamos, por ejemplo, en el karate se ocupa mucho el kata y alguien aprendió algo nuevo, a ubicar de nuevo su pelvis, por ejemplo, y el kata entero le sale mal ahora, pero entendió qué es lo que tenía que hacer para que esto se desarrollara de la mejor forma posible. Y van a pasar un par de semanas, un par de meses, y el tipo va a pasar a tener un kata de otro nivel. ¿Por qué? Porque aprendió. ¿Mejoró el rendimiento en esa clase? No, fue asqueroso. Perdió al tiro porque intentó hacer algo que no podía y no le salió nada. Horrible. ¿Sí? Entonces es muy distinto el aprendizaje al rendimiento. Por eso hay coach o hay entrenadores, sensei, instructores, que están dedicados a la formación. Dedicarse a la formación es muy distinto a dedicarse al ámbito competitivo. ¿Sí? Es muy distinto. Y eso, y mucho nosotros como entrenadores, como coach y sensei, muchas veces los mezclamos, ¿no? No nos damos cuenta que pasamos un límite y otro, y cuando uno pasa un límite y otro, tiene que cambiar la conceptualización. No es que esté malo, pero hay que saber de dónde nos paramos a generar los nuevos procesos de práctica. Entonces, ¿qué evidencia nos dice que la persona está aprendiendo? Porque ya sabemos que el rendimiento no, o no por sí solo, al menos, ¿cierto? ¿Qué nos dice que está aprendiendo? Primero, obviamente, a largo plazo tenemos que encontrar una mejora del rendimiento. Está bien que en esa clase no lo mejore, pero a largo plazo tiene que existir, o si no, definitivamente no está aprendiendo. ¿Sí? Por otra parte, tiene que ser consistente este aprendizaje. O sea, que las características del desempeño motor se vuelven cada vez más similares con el tiempo. Cada vez se ejecuta mejor y con mejor técnica y son similares en el tiempo. ¿Sí? Por otra parte, este aprendizaje tiene que tener grados de estabilidad. ¿Sí? Esto es un concepto que viene de una teoría más bien matemática o física que tiene que ver con las teorías de sistemas dinámicos, pero dice que la persona cuando aprende algo entra y lo aprende bien, entonces independiente de los estímulos que estén afuera, que puedan perturbar eso, esta perturbación es tan pequeña que logra generar de todas formas la destreza motora, ¿sí? Es la estabilidad, tanto las perturbaciones internas como externas. Puede ser incluso la emoción, el nervio, la pena antes de una competencia, etcétera, ¿sí? Pero si yo tengo estabilidad, hay un buen aprendizaje. Por otra parte, fíjense este detalle, que es la persistencia, que es la capacidad de rendimiento mejorada continua durante periodos de tiempo cada vez más largos. Un detalle no menor, ¿no? Esto no me sirve que sea en un mes, tiene que ser cada vez más largos. Adaptabilidad. El rendimiento mejorado es adaptable a una variedad de características del contexto de rendimiento. Esta idea que yo les comentaba de robustez, que le sale la misma técnica independiente de lo que esté pasando, sigue siendo cada vez un mawachi pero perfecto, un low kick perfecto, muy bien, cada vez mejor, independiente de que yo lo empuje, no sé qué cosa, súper bien. Pero ahora aparte de que le salga la misma técnica, es capaz de adaptar la técnica. La corta, la larga, porque en esta adaptación ya llegó a un nivel de aprendizaje que le permite entonces utilizar esta técnica y moldearla a sus necesidades. Eso es adaptabilidad. Y fíjense este detalle que tiene que ver con la atención. Reduce la demanda de atención. Ya no tengo que estar pensando cómo se hace la técnica, sino que reduce la demanda cognitiva de la atención, aumenta mi reserva cognitiva respecto a la atención y por lo tanto yo ahora puedo incluso planificar estrategia y táctica, ¿sí? Sin necesidad de pensar cómo va a ir el pie. ¿Ok? Que eso es muy, muy relevante y que es la característica fundamental
de un practicante experto. Fíjense con ese detalle. Entonces, saber estas características nos permite dirigirnos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué está mal? ¿Y cómo lo vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Cómo sé que alguien está aprendiendo? ¿Cómo sé que está aprendiendo? O que lleva 6 meses acá y yo lo veo igual. Entonces no está aprendiendo. Ahí tenemos que hacer algo. Cambiar algunas de estas, ya sea en cuanto a la enseñanza de la destreza, de la habilidad o del movimiento, ¿sí? Reconocer las habilidades nuevamente de esta persona y plantearse. ¿Sí? Perfecto. Entonces, las personas cuando van aprendiendo parecen estar en distintas etapas a medida que van adquiriendo la destreza. Fíjense que la primera, que requiere un montón de demanda atencional, se llama etapa cognitiva, ¿sí? Luego viene la etapa asociativa, que me permite, ya tengo la idea general del movimiento y ya lo puedo empezar a aplicar de distintas formas, ¿sí? Eh, ya tengo señales externas que me permiten desarrollar de todas formas, independiente de que estén encima mío, entre comillas, desarrollar la destreza, ¿sí? Y por último, la etapa autónoma, ¿ya? Donde ya todo se vuelve casi automático. Ya no necesito hacer consciente el proceso. Entonces, fíjense en el modelo de Fitz y Posner, que también es un clásico. Tenemos eh, arriba, en la base de la pirámide, que esta pirámide invertida, en la parte de arriba, tenemos cuando yo soy un novato, ¿sí? Y abajo tenemos el proceso automático, cuando yo ya estoy con unos años de experiencia. Fíjense que hacia abajo aumenta la experiencia y hacia abajo también disminuye las demandas de memoria, disminuye las demandas de atención. Y entonces aquí nos muestra las fases: fase cognitiva, fase asociativa, fase autónoma. ¿Ok? Ese es el modelo de aprendizaje de Fitz y Posner. Se parece mucho, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, dentro de las artes marciales japonesas. Se llama Shuhari, que es el modelo de aprendizaje japonés, que es exactamente lo mismo, solo que el japoneses siempre profundizan más con una cuota de profundidad siempre, ¿cierto? No, no solo la parte más biológica. Muy bien, entonces, para ir finalizando, ¿cuáles son las herramientas para optimizar el proceso de aprendizaje de la destreza motora? Vamos allá a lo último. Primera cosa, necesito saber, ¿estoy tratando con niños o estoy tratando con adultos? Fíjense que yo no he hecho la diferencia en este momento, porque hablamos de la biología del aprendizaje. Fíjense que para niños tengo un modelo pedagógico, más o menos. Esto funciona más o menos así. Hay variantes y distintas metodologías, pero esto en general. Me equivoqué, disculpe. El modelo pedagógico, la relación entre los componentes es adulto-niño y es una relación un poco más vertical, ¿cierto? De sensei a estudiante, ¿sí? De maestro, profesor, de pedagogo, ¿cierto? Esto es una característica del aprendizaje tanto en pedagogía como en andragogía, por eso dice contenido programático esencial, que es el programa que lleva el colegio, por ejemplo. La memoria juega un papel central, que el niño memorice y que pueda repetir el desarrollo de algo, un gesto deportivo. Todo el proceso se dirige y va acompañado de la mano con el profesor, ¿sí? Y esta relación es fundamental porque se llama relación de enseñanza-aprendizaje. Pero fíjense que con el adulto, de adulto a adulto, ya no eventualmente el modelo andragógico dice que ya no debe ser vertical, que ahora debe ser horizontal. ¿Por qué? Porque el adulto, independiente que no sepa, no sé, boxeo, el adulto tiene una vida que quiere legitimar, ¿sí? Entonces, la enseñanza se busca que sea más horizontal y participativa. El adulto participa en la creación de su aprendizaje, ¿sí? El adulto es participante de su aprendizaje y el sensei, el coach, el entrenador, es un participante del aprendizaje. No es quien derrama información sobre el adulto, ¿sí? En los procesos es fundamental para el adulto que lo que nosotros estemos conversando, proponiendo como aprendizaje junto con él, sea lógico, ¿sí?
porque el adulto cuestiona. Son los procesos mentales superiores, entre comillas, ¿cierto? Es fundamental que esto le sirva para su práctica, es fundamental que esto el adulto lo tome y construya algo rápidamente. En la primera sesión dice, oye, pero esto me sirve para esta cosa de mi vida. Espectacular, aprende. Entonces ya el proceso no se llama proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se llama proceso de orientación y aprendizaje. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, primera cosa, depende de eso. Siguiente, y yo creo que este es uno de los puntos claves para el proceso de aprendizaje, que se llama la hipótesis del punto de desafío. Eh, ¿Cómo es? Disculpen que interrumpa antes de nombrar esto. ¿Estamos bien en la hora o no? Sí, ningún problema, no, no se preocupe por la hora. Perfecto, ya. Entonces, hipótesis del punto de desafío. La hipótesis del punto de desafío dice, ¿qué tan compleja y demandante debe ser una tarea para la persona que está aprendiendo? ¿Sí? Fíjense, a ver, voy a poner aquí el láser. Este creo que es el láser. Ya, en esta parte, cuando inicia este gráfico, fíjense que el potencial de aprendizaje está cerca del cero. Aquí está el cero, ¿cierto? Y vamos a poner acá el 10, el máximo, el 10. Está cerca del cero, ¿sí? Si la tarea es demasiado, fíjense, y acá es la dificultad de la tarea, ¿sí? Dificultad de la tarea. Entonces, fíjense que acá la dificultad de la tarea va aumentando hacia la derecha, ¿sí? Si la tarea es demasiado, pero demasiado fácil, el potencial de aprendizaje es bajísimo, tanto en una persona experta, que es lo que está en rojo, en una persona que ya está en media entrenada, o sea, que está muy entrenada, en una persona intermedia, es, sigue siendo cero, y fíjense que acá está totalmente el novato, 100%, el novato. También, si la tarea es demasiado fácil, no va a aprender nada, no aprende nada. Fíjense en la medida que yo voy aumentando hacia la derecha, la dificultad de la tarea. Aquí yo la aumenté un poquito, vamos a ponerle acá a a esta altura, que sería el nivel 2 por ejemplo. Entonces yo veo aquí cómo se cruza hacia arriba y digo, mira, en el rojo, el experto sigue sin aprender nada. La persona que lleva muchos años sigue aprendiendo, pero muy poquito. Su tasa de aprendizaje es bajísima. Pero fíjense cómo aumentó el intermedio, porque ya la tarea tiene dificultad 2, el verde, ya aumentó. Y fíjense todo lo que está aprendiendo el novato. Maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar acá? Evalúo, este gráfico es medio complejo, porque yo tengo que evaluar la pendiente. Acá hay una gran pendiente, eso quiere decir que hay una gran posibilidad de aprender, ¿sí? Fíjense que el experto no tiene pendiente, es un camino plano, entonces no tiene posibilidad de aprender. ¿Qué pasa ahora si la tarea es una tarea compleja aquí, una tarea de 10? Aquí ponemos el 10. Entonces, ahora esta curva tiene pendiente. Por lo tanto, el experto tiene posibilidades de aprendizaje. Está aprendiendo. Pero fíjense, el novato, su pendiente es plana, ¿sí? Entonces, una tarea muy compleja, lo único que hace es que la posibilidad, la capacidad o potencial de aprendizaje de un novato esté en cero. A esto se le llama hipótesis del punto de desafío. Quiere decir, ¿cuál es el punto específico, el sweet point, el punto dulce de tarea que va a generar un aprendizaje en la persona? ¿Cómo lo sé? ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un grupo de personas que le estamos enseñando boxeo, ¿sí? Y yo le estoy, ya, son dos golpes con la izquierda y uno con la derecha. Ok, a lo mejor la tarea es de nivel 2 por decir algo. Por lo tanto, el experto no está aprendiendo absolutamente nada. Pero yo tengo un grupo. No puedo estar y dándoles tareas distintas a cada uno por A, B o C motivo.
yo puedo ir donde esta persona, el experto, y decirle, mira, tú vas a hacer la misma tarea. Sin embargo, en cada golpe vas a generar un cambio de postura, un switch de la posición. Y entonces le llevé la tarea, siendo la misma tarea, este pequeño cambio, este pequeño cambio, lo llevó a una dificultad 10, por ejemplo. Entonces, con la misma tarea, pero con una indicación distinta, yo puedo generar que una persona de nivel básico aprenda y que una persona eh, experta siga aprendiendo, ¿sí? Teniendo en cuenta la hipótesis del punto de equilibrio. Muy bien. Un segundo, vamos a borrarle esto porque si no, borrador, si no queda todo pegado. ¿Se entendió el gráfico? Disculpen, si alguien me ayuda con la respuesta. Sí, clarito. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores? Este es el primer factor con el que yo puedo modificar, sabiendo la hipótesis del punto de equilibrio. ¿Cuál es el nivel de dificultad de la tarea? Perfecto. Primer recurso a echar mano. Y el anterior era si es adulto o niño, porque yo sé cómo tengo que situarme como profesor, ¿cierto? Súper bien. Tenemos dos. Seguimos. Otra forma muy efectiva de enseñar es la práctica observacional. O sea, la persona tiene que observar a otros, a sus pares, hacerlo, aprendiendo y fallando. Ojo con eso. El error es fundamental. El enfoque de atención. Se habla generalmente de un enfoque externo para entender el objetivo inicialmente. Con los más avanzados yo podría tener un enfoque interno, por ejemplo. ¿Sí? También puedo considerar el feedback, que es lo que yo digo a la persona como retroalimentación para fortalecer su práctica. ¿Sí? Entonces, en este punto, como ustedes ya saben, que si yo le doy un feedback a esta persona que genera una alta demanda de su capacidad atencional, entonces lo más probable es que esté en un proceso de aprendizaje, una tarea compleja, ¿sí? Pero que la logre realizar, que le cueste, pero que la logre. Entonces yo sé que va a estar aprendiendo. Si yo en el feedback le digo cuatro o cinco cosas y no es capaz de realizar una, entonces mi feedback lo único que está haciendo es complicar el aprendizaje, ¿sí? Porque la demanda atencional, la capacidad cognitiva ya está totalmente utilizada con una sola, ¿ok? Y por otro lado, sobre todo en el adulto, ojo con esto, la práctica autocontrolada está demostrada que tiene mucha más efectividad en el proceso de aprendizaje. Autogestiono mi práctica, elijo lo que voy a hacer. Hay una teoría, que es la teoría de Wolf del 2016, todavía se ocupa mucho, sin embargo tiene muchos detalles, pero en general es una muy buena teoría, que es la teoría optimal del aprendizaje motor. Y dice O de optimización, la P de la performance, ¿cierto? T de through, a través, intrinsic, motivation, attention, learning. O sea, optimización del rendimiento a través de la motivación intrínseca, la atención y el aprendizaje. ¿De qué se trata esta teoría? Dice así. En esta teoría se dice, las personas aprenden mucho más y generan un aumento de su rendimiento brutalmente si es que tienen buenas expectativas de lo que van a hacer. Primera cosa. O sea, si es que creen que les va a salir bien. Si yo creo que algo me va a salir bien, la probabilidad de que me salga bien es altísima, aunque sea súper malo. Aunque sea súper malo. Primera cosa, importante. Segundo, autonomía de las tareas. Poder autogestionar su práctica. Ok, ¿qué va a practicar ahora? No, ahora voy a practicar el golpe de codo porque no me sale muy bien. Ok, él eligió su práctica. Él eligió porque él cree que no le sale. Y entonces, en esta autonomía, hay mayor posibilidad de aprendizaje y mayor posibilidad de mejoras de rendimiento en la clase como de aprendizaje a largo plazo. ¿Sí? Por otra parte, la motivación. Y aquí aparece una teoría que se llama teoría de la motivación intrínseca o extrínseca. En este caso vamos a hablar de la motivación intrínseca. Ya les voy a comentar un poquito más en profundidad. También esta teoría implementa, para desarrollarse,
La motivación, dijimos, la atención. ¿Dónde pongo los focos de atención para aumentar el proceso de aprendizaje? También utiliza, dentro de esta idea de atención, el foco externo. Mantente fuera del cuerpo, en los objetivos, no dentro del cuerpo. Ojo con eso. Y por último, una idea que se llama acoplamiento a la tarea, o sea, ¿qué tan metido estoy yo en la tarea? En psicología le llaman el estado de flow, por ejemplo. Cuando yo estoy muy atrapado en lo que estoy haciendo, concentradísimo, entonces eso, o también llamado acoplamiento a la tarea, en esta teoría. ¿Sí? Entonces, les cuento cómo funciona esta teoría. Dice así. Voy a de nuevo a poner el lápiz, el láser mejor. Acá. Dice, ya, la motivación es fundamental para el proceso de aprendizaje y tiene que ver con la dirección de mis energías, ¿cierto? Dice, si yo le doy autonomía a la persona, va a aumentar su motivación. Y si la persona tiene buenas expectativas de su práctica y de su proceso, su motivación se ve fortalecida. Fíjense cómo esta afecta, acá, a el foco en la tarea. Aumenta el foco en la tarea y disminuye el autofoco, el foco dentro de mí, sino el foco en la tarea. Aumenta, ¿sí? Fíjense en eso. Y cómo, en el caso de la atención, el foco externo en los objetivos de la tarea me permite también todo este acoplamiento a la tarea. ¿Cuál es la relevancia de esto? Al aumentar el foco en la tarea y disminuir el autofoco, lo que se provoca es una mejora de la performance, del rendimiento, ¿sí? O del desempeño, como lo quieran llamar. Y eso lleva a un aumento del aprendizaje motor. Fíjense que te salga mejor un movimiento durante la clase hace directamente, se da la vuelta acá y hace que tú la próxima clase tengas expectativas mejoradas, cada vez más expectativas positivas sobre tu proceso de aprendizaje. Entonces esta teoría dice que si tú le das autonomía, le das, tiene expectativas mejoradas y fortalece las expectativas, le das foco de atención externo, lo más probable es que estas personas tengan una, una, un proceso de aprendizaje más rico, ¿sí? No sé si a alguno le llama la atención esto y si tuvieran, porque a mí hay algo, claro, que me llama la atención y que tiene que ver con el foco de atención. Eh, ¿Alguno de ustedes también les llamará la atención? A lo mejor podemos compartir alguna opinión respecto a esto. Eh, si alguien ahí tiene una opinión, sería maravilloso. Me encantaría saber de alguno de ustedes respecto a eso. ¿Nada? Y bueno, ya que nos preguntan, a veces pasa que en el trabajo con los adultos en el dojo, a veces el adulto viene con una preocupación y ese foco atencional lo tiene disperso. Sí, Y se ha dado caso de permitir esto de que puedan regular ellos su práctica, esa autonomía los hizo volver al foco atencional, porque eran ellos los que dirigían su propia práctica. claro. Y claro, y creo que, bueno, aquí nos falta un gran punto que no lo vamos a tocar esta sesión, que tiene que ver con cómo influye la emoción en todo esto, porque al final de todo la emoción es la parte, el pilar del movimiento, el pilar del aprendizaje, etcétera. Pero sí, ahí es muy difícil el sostener el foco, muy complejo. Comparto totalmente. Por otra parte, si ustedes se fijan, no sé si a ustedes les pasa también, pero uno tiende a utilizar mucho el autofoco. Mucho se utiliza el autofoco, el cómo debe ir. Piensen en kickboxing, karate, boxeo, etcétera, y uno dice, rota la cadera, enfocándose en que, haciendo que el aprendiz se enfoque en rotar la cadera. Pareciera ser extraño, pero eso muchas veces, ese foco interno en rotar la cadera, descuelga biomecánicamente
la cadera que empieza a rotar sola de la sinergia muscular del objetivo, ese foco interno. Por otra parte, cuando tú tienes alumnos ya expertos, muchas veces lo que le hace falta a esa persona no es el foco externo, es comprender el foco interno. ¿Dónde ajusto? ¿Dónde ajusta mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Dónde, dónde tengo que sentir presión, no sé, en el hombro cuando golpeo, etcétera? Entonces, yo acá, dentro de esta teoría, que es muy, esta teoría es criticada también, es fundamentalmente criticada por esta idea, foco interno y foco externo. Esto no es tan sencillo, no es que siempre al ocupar el foco externo funcione. Depende, depende de la persona, depende de la expertise de la persona. Y qué es lo que estoy enseñando también. Es un punto relevante. En ese Muy bien. punto, perdón, Javier, ¿Sí? Sí, sí, en ese punto sí, que aclarabas de la cadera, a veces también tiene que ver con la experiencia que tenga la persona de ese movimiento de la cadera. Particularmente en el claro, dojo, a veces cuando le decimos que lo arroje al tsuki, al golpe del puño, que lo haga con la cadera, hacemos una similitud de cuando éramos chicos, esto de arrojar piedras. Y ahí es donde le claro. viene la idea y parece como que su memoria le está devolviendo un gesto que ya tiene guardado. Y han mejorado, algunos han mejorado. Y Sí, los otros era por visión, quizás no tenían idea porque nunca se les había ocurrido arrojar piedra. Y aclarándole si alguna vez vio un partido de béisbol cómo arrojan la pelota. Y algunos lo habían visto y también le dio una idea, pero el que ya tenía esta experiencia de haber arrojado piedra capturó más rápido la ejecución, o sea, la ejecución de su cadera. totalmente. Eso sería un enfoque de atencional externo, por ejemplo. Eh, y entonces el enfoque sería en el objetivo. El objetivo es lanzar algo, ¿sí? Lo que pasa después, ya sea una piedra o sea un puño el que va siendo lanzado, eh, es casi circunstancial, pero el patrón del gesto es ese foco externo de lanzar. ¿Por qué en este caso tiene tanta relevancia y es tan efectivo esa indicación? Y tiene que ver porque eh, el patrón de golpeo en el caso eh, de puños es el patrón de lanzamiento. Si tú lanzas cosas, vas a tener mejor golpeo. Así de simple. Es el patrón de movimiento. Por otro lado, el uso de pierna, el patrón, los gestos específicos son, podríamos llamarlos dos. La sentadilla o la idea del salto, el empuje al suelo, ese es uno, y el pique, el sprint, la carrera rápida. Esos son los dos patrones que se ocupan en piernas. Si yo entreno esos, son esos mismos patrones los que finalmente yo ocupo cuando quiero golpear. El lanzamiento y la carrera, por ejemplo. Y el empuje al suelo, ya sea sentadilla o salto. Entonces, uno de una otra forma, con esa indicación increíble que habla el profesor Héctor, del lanza una piedra, lo que está haciendo es meterse en los, entre comillas, como los anales eh, de los patrones de movimiento del ser humano. Si lanzar una piedra es parte constitutiva de nuestra, de nuestra especie, entre comillas, ¿cierto? No son muchos los animales que lanzan piedras, ¿cierto? Somos poquitos. Entonces, es irse a un patrón de movimiento, un gesto que es súper específico. Y decirle, los golpes son lanzar cosas. Si tú lanzas cosas, mejor. Cuando vayas a golpear un golpe con la canilla, o sea, con la rodilla, piensa que vas a salir corriendo, por ejemplo. Y la velocidad del golpe, el empuje, la rotación, la activación de toda la sinergia del cuerpo es muy distinta, porque si no lo que hago es levantar la rodilla. Y en el otro es meter el cuerpo porque voy a correr. Entonces la sinergia muscular es grandísima porque lo que estoy haciendo es poner un objetivo externo, que es algo conocido, un patrón de movimiento, que está en esta base de patrones, em, de los patrones de movimiento, entre comillas, de especie. Entonces estoy recurriendo ahí, a la base. Es un,
una indicación increíble esa. Yo creo que, no sé si mucho, yo creo que muchos la hemos ocupado, pero saber por qué funciona es una locura. Yo lo encuentro, pero genial, genial. Voy a ir cerrando ya para no aburrirlos más, pero no estar aburriendo tanto. Eh, y fíjense que aquí está muy enredado. Esto lo hice yo con un amigo, con un kinesiólogo, que tenemos un emprendimiento online donde hacemos clases sobre aprendizaje, movimiento, eh, todo esto y más, mucho más. Y se las quería mostrar a ustedes, que es, fíjense, el estímulo, tiene un estímulo, ¿cierto? Una instrucción del profesor. Atención, la persona presta atención. Involucro el foco externo según la teoría optimal, pero ya sabemos que podría ser distinto, ¿sí? Foco externo, lo que permite acoplarme a la tarea, ¿ok? Cuando yo hago esto y me acoplo a la tarea, trabajo, pasa a la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, ¿cierto? Entra en un estado activo donde empieza a modificarse todas las redes neuronales, ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la medida que practico, eso pasa a la memoria de largo plazo, ¿sí? Y esto siempre lo vuelvo a reconsolidar en la medida que practico, practico. Esta idea, esta indicación que yo le di, aumentó el foco en la tarea, fíjense. Yo le di autonomía en su práctica y tiene expectativas mejoradas de cómo le va a funcionar este proceso de aprendizaje, ¿sí? Aparte de esto, hay una práctica observacional que ya dijimos que también aumenta, que poder mirar lo que se quiera ejecutar, elegir, mirar, etcétera. Todo eso va a hacer que se acople fuertemente a la tarea y disminuya el autofoco, lo que finalmente aumenta el desempeño de esta persona, aumenta el desempeño, ¿sí? Fíjense, y eventualmente yo podría no solamente trabajar sobre el desempeño, sino sobre la habilidad de una persona. Recuerden que hablamos en un momento de que la destreza se construye a través de habilidades. Y si yo tengo una buena capacidad de ver las distintas habilidades, podría elegir una habilidad. Coordinación mano-pie, por ejemplo. Y trabajar en base a eso, aumentarlo, para aumentar tanto, aumentando la habilidad, aumentar aún más el desempeño y la destreza. Y eso me va a llevar a un nivel de aprendizaje motor importante, que obviamente es la memoria de largo plazo, como ustedes lo ven ahí. ¿Sí? Esas son las herramientas como más, creo, más básicas y quizá que se pueden bajar más rápido a la práctica de coach, de entrenador o de sensei que podemos estar abordando. Y esa es la clase de la presentación que yo tenía preparada para ustedes. Aquí está toda la bibliografía, no es tanta, pero es muy, muy interesante. Se las voy a, les voy a mandar esta PPT, si ahí me, ¿cómo se llama? Un segundo. Les voy a mandar la PPT para que la puedan tener y revisar. Y yo sé que muchas PPT me las salté así muy rápido, pero la idea era alcanzar. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, yo estoy aquí dispuesto para ustedes. Creo que alcanzamos justito 1 hora y media. Lo logramos. por supuesto. Bueno, mientras alguno piensa una pregunta, el licenciado Meneses nos envió unos documentos para leer, ustedes lo tienen en la plataforma, así que los pueden bajar y leerlos, eso les va a ayudar un poco más. Y bueno, en todo esto, si hay alguien para preguntar o tiene alguna duda siempre va a existir. Nos basamos en esto de que a mayor conocimiento, mayor duda, pero creo que hemos recibido un conocimiento muy bueno y esto de la neurociencia que se está desarrollando mucho en el mundo de la educación y de la biología también eh, nos va a ayudar a ser mejores profesionales. Yo creo que el planteo que hoy hizo el licenciado Meneses es excelente, nos ubicó en un montón de cosas. En lo particular aprendí algunas y asocié otras que uno a veces lo hace de modo empírico y acá le encuentra el fundamento. Me va a llevar a investigarlo un poco más. Así que si no hay ninguna pregunta, No, yo solo, Sensei Alejandro Cavallari. Quería hacer un comentario. Me pasó en Japón que después de un seminario general, yendo a practicar a diferentes dojos, un maestro octavo dan
86 años de edad. Cuando apenas llegué al dojo me dijo, ¿qué quiere aprender? Y yo lo miré y digo, pero yo vine hasta acá, gasté cientos de dólares para llegar hasta acá y este señor me dice, ¿qué quiere aprender? Y ahí entendí, recién cuando Javier mostraba la teoría del optimal, a dónde iba ese japonés en ese momento. Eh, y la verdad que me pareció espectacular, por eso quería hacer el comentario, porque lo relacioné directamente con esa experiencia y después pasando por varios dojos en Japón y Okinawa, me pasó en muchos casos eso, que llegaba y me decían, ¿qué querés aprender? Y ahí, de acuerdo a lo que yo decía, me corregían, miraban, me enseñaban. eh, pero bueno, se ve que evidentemente ellos basan su teoría de aprendizaje en esa forma, ¿no? Pues yo Bueno, creo que para compartir ahí el tipo de aprendizaje de pronto que ocurre en Okinawa, que es distinto, por ejemplo, a otros dojo donde yo he tenido la posibilidad de estar, es un aprendizaje que apunta un poco a eso, ¿cierto? A la práctica. Hay mucha gente practicando distintas cosas, el qué quiere aprender, qué quiere ver hoy, no sé, ocurre mucho y se da, si bien hay un nivel de respeto muy grande por quienes llevan más tiempo que nosotros y quienes están enseñando, dentro del dojo por lo menos yo he tenido la suerte de entrenar, estudiar en el Kyudokan, eh, hay un ambiente muy horizontal, independiente, de mucho respeto, pero muy horizontal, muy cariñoso, y que un poco tiene un poquito de esto, ¿cierto? Uno lo siente, esto que estábamos hablando. sí, para ampliar por ahí lo que decís vos, Javier, en mi vivencia, yo he vivido en Okinawa y estar en los dojos de Okinawa, me refiero por ahí, es la meca de todo karateca, Okinawa, Japón. Pero hay un reconocimiento a aquello que hacemos, me parece que arranca por ahí de parte de ellos. Claro. Y quizás mirándolo de nuestras posiciones, nosotros con este tipo de clases como la tuya de hoy, lo que buscamos es fundamentar esa experiencia, que quizás ellos no la dan, no son verbales, o no tienen ese fundamento científico. Y hacemos al revés, o sea, ellos tienen mucha práctica empírica, mucho conocimiento empírico, y nosotros lo que estamos tratando de hacer, como occidentales, lógicamente, es fundamentar aquello que hacemos, aquello que aprendimos, aquello que enseñamos. Y bueno, a eso apunta este tipo de cátedras, ¿no? Este tipo de cursos. Lo que buscamos es que el karateca tiene una profesión y a través de su profesión explica su experiencia. Por eso me parece que te agradecemos mucho porque realmente muchas cosas son nuevas, son inéditas. Yo creo mucho en la neurociencia porque realmente creo que va a dar mucho al mundo y va a dar mucho en el aprendizaje sobre todo, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos mucho, la verdad, excelente. Vi que estaba el doctor Erdosaín muy enchufado. Se retiró porque su señora está enferma y él la tenía que atender, pero estuvo muy interesado y me dijo, por favor, pasame el link del video que lo quiero volver a ver. Así que para Ujú. nosotros un orgullo porque tanto para Luis como para mí el doctor Erdosaín es un grande en la Argentina de la educación física. Es genial y que esté tan atento, la verdad que me llenó de orgullo. Para nosotros es un gran maestro, es el doctor Erdosaín. Así que bueno, creo que te llevaste una perla porque una persona de esa calidad estuvo muy interesado en lo tuyo y me mandaba mensajitos diciendo, esto es genial. Así que él estaba muy emocionado. Así que comparto la emoción del doctor Rociaín, Javier, para vos, una admiración porque la verdad, muy bueno fue lo tuyo. Y espero que ustedes, los cursantes, sepan sacar provecho, vuelvan a ver por favor el video, lean los documentos que mandó Javier para que amplíen sus conocimientos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Va a estar el material, como dijo Javier, ni bien nos mande el PowerPoint de la presentación, lo vamos a subir, pero tienen para leer bastantes cosas. Así que
Muchísimas gracias a todos, un buen fin de semana y a vos, Javier, un excelente aplauso, excelente tu disertación. Muchísimas gracias Muchas gracias. y hasta Muchas la gracias. próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la Muchas gracias por próxima. su atención. Chao, chao. Gracias. Que esté muy bien.